Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y con su familia. Y vamos a compartir una palabra de la parte de Dios para edificación de cada uno de nosotros. Lo primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gracias por otro nuevo día que tú nos regalas, por tu cuidado, por tu protección, Padre Celestial, y por cuidar de nuestra familia, de nuestros seres queridos, Señor, y por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, para demostrar que tú nos amas, Padre Celestial, y que para ti nosotros somos una prioridad, y que tú estás siempre dispuesto a demostrarnos tu amor, Padre Celestial, con tus hechos, con tu testimonio, Padre Celestial, con tus acciones, pero que tú quieres que si en verdad nosotros también te amamos, que te lo demostremos y que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, así como tú lo hiciste, Padre Celestial, a través de una cruz, Padre Celestial. Que también nosotros lo hagamos, Padre Celestial, buscando tu voluntad, buscando servirte, Padre Celestial, con nuestras acciones, con nuestro testimonio, no solo diciéndote Señor, Señor, y no haciendo tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y como base bíblica que estaré leyendo Isaías 26:3, y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, que dice así: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Este tema lleva como título: Dios hará vivir en paz a quienes son fieles y obedecen su palabra, obedecen su mandamiento. Entonces muchas veces nosotros queremos la paz de Dios, queremos la bendición de la añadidura de Dios, pero no queriendo servirle, no queriendo hacer su voluntad, no queriendo demostrar que verdaderamente nosotros creemos en Él, que nosotros le amamos. Muchas veces solamente queremos decirle Señor, Señor, pero no queremos hacer lo que Él nos dice. Entonces, esa paz que Dios nos quiere dar depende de nosotros. Y lo dice aquí bien claro: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y a quienes confían en Él. Pero muchas veces nosotros no queremos buscar del Señor, pero sí queremos, como ya mencioné, las bendiciones de Dios, la añadidura de Dios, pero no queriendo negarnos. Y que dice ahí en su palabra que el que no se niegue a sí mismo no es digno de Él. Que aquellos que aman este mundo y las cosas de este mundo se constituyen enemigos de Dios. O sea, que no confían en Dios. ¿Por qué? No creen en Dios. ¿Por qué? Porque aman más las cosas de este mundo, los placeres de la carne. Están dispuestos a satisfacer los deseos de la carne a base de sufrimiento e inclusive de lo demás, de la otra persona. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que nosotros debemos amar a nuestros prójimos como nosotros mismos, que si a nosotros no nos gusta algo, que no se lo hagamos a otra persona. Dios nos llama a perdonar, pero nosotros no queremos perdonar. Entonces, muchas veces nosotros queremos que el Señor nos dé paz, queremos que el Señor nos bendiga, queremos las bendiciones de Dios, pero no queriendo hacer su voluntad, no queriendo servirle, no queriendo confiar en Él. ¿Y qué dice ahí en su palabra? Que cuando nosotros decidimos serle fiel en lo poco, Él nos pone en lo mucho. Él nos va a bendecir en gran manera. Él nos va a guardar, nos va a proteger. ¿Pero de qué forma? Cuando nosotros decidimos confiar en Él, pero demostrándoselo con nuestros hechos, con nuestras acciones, no solo diciéndole Señor, Señor. ¿Por qué? Porque dice en su palabra que no todo el que le diga Señor, Señor será salvo. No importando que haga milagros, que sane enfermo y que eche fuera demonios. No. Si no hace la voluntad, si no ama a su enemigo, si no ama a su hermano, no será salvo y no va a recibir la bendición, no va a recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Él puede dar. Sino solamente aquellos que deciden confiar en Él, viviendo para agradarle, santificándose cada día y haciendo la voluntad de Dios. Entonces, aquí podemos ver otra palabra del Señor en tercera de Juan 11, que dice: amado, no imite lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, que no confía en Dios, no cree en Dios,
y que no está dispuesto a negarse a sí mismo, sino que busca solamente complacer sus deseos carnales haciendo lo malo. ¿Y qué dice él? Que el que hace lo malo no es de Dios. Pero el que hace lo bueno, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y como dice Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si en verdad nosotros creemos en Dios y hemos visto a Dios a través de Jesucristo y decidimos creer en Él, nosotros lo tenemos que demostrar con nuestros hechos. ¿De qué forma? Haciendo lo bueno, porque dice claramente, amado, no imite lo malo, sino lo bueno. Y el que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo bueno verdaderamente está confiando, está creyendo en Dios y en su palabra. Y está dispuesto a negarse a sí mismo, a sacrificarse y a demostrar que ama a Dios. ¿De qué forma? Perdonando a su enemigo, haciendo el bien, no guardando rencor, dejando la idolatría, dejando el adulterio, la fornicación, haciendo todo lo malo que Dios dice por medio de su palabra, que a Él no le agrada, que le ofende. Y porque dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces ahí podrá venir la paz de Dios a través de demostrar que nosotros estamos confiando en Él, de que verdaderamente nosotros tenemos un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque confiamos en Él y estamos dispuestos a hacer su voluntad. Esto no se trata de hablar, esto no se trata de decir Señor, Señor, esto no se trata de decir yo te amo, Señor. No, no, no. Él dice bien claro, si me amáis, si creéis en mí, porque también dice ahí en su palabra, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras, con mis acciones, con mis hechos. Está claro que nosotros no somos salvos por obra, pero es parte de demostrar que nosotros sí creemos en Dios cuando nosotros decidimos servir a nuestro prójimo, servir incluso a nuestros enemigos, porque es un mandato del Señor. Entonces yo estoy demostrando que realmente yo confío en Dios, yo creo en Dios y que yo tengo fe en Dios. Entonces la bendición de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, vendrá sobre nosotros. Entonces aquí podemos ver como dice el Señor en Filipenses 4:7, que dice, así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y su pensamiento por medio de Jesucristo. En otras palabras, esta paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es una paz que el mundo no puede dar, pero que Él llena todo vacío en nuestro corazón. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que es más grande de lo que el hombre puede entender. En otras palabras, que ningún ser humano puede dar, que ni la riqueza, ni los bienes materiales, ni la droga, ni los vicios pueden dar, sino nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos estar pasando por cualquier prueba, dificultad, como Pablo y Silas, que aún en medio de la cárcel cantaban, oraban a Dios, y Dios se glorificó en su vida, trayendo paz, bendiciéndole y abriendo la cárcel, rompiendo la cadena que le tenían atado. ¿Pero a través de qué? A través de negarse a sí mismo y de demostrar que confían en Dios y que están dispuestos a aceptar su voluntad y ser agradecidos aún en medio de la prueba, de la dificultad. ¿Por qué? Porque están demostrando que verdaderamente creen en Dios y que confían en Dios. Pero muchas veces nosotros queremos confiar en Dios solamente cuando Él nos bendice, cuando Él trae esa añadidura. Ya cuando viene la prueba, las dificultades, ahí que se va a demostrar que realmente nosotros creemos en Dios. Si verdaderamente nosotros confiamos en Dios, como Pablo y Silas, en medio de una cárcel, con grillete en mano y pie, y cantando alabanza, glorificaban a Dios. Pero hoy nosotros estamos dispuestos a hacer eso en medio de la prueba, de las dificultades, demostrar que nosotros confiamos en Dios y que estamos dispuestos a seguir haciendo su voluntad y a serle fiel en lo poco, en la prueba, en las dificultades.
Porque ahí podemos ver como el Señor dice que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento vendrá a nosotros, pero es cuando nosotros decidimos serle fiel y guardar su palabra. No es que yo diga, Señor, yo te amo, porque nosotros podemos manipular, chantajear a cualquier ser humano. Pero Dios lo ve y lo sabe todo. Y dice en su palabra, no engañé. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Cuando nosotros tratamos de engañar a Dios, nosotros no estamos engañando a nosotros mismos. Y las consecuencias van a venir, porque dice que en su palabra, que lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Así que no esperemos que si nosotros sembramos maldad, si nosotros sembramos pecado, egoísmo, rencor en nuestros corazones, no esperemos que nosotros vamos a cosechar esa evasión y vida eterna. No esperemos que nosotros vamos a recibir esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No, porque Él lo dice bien claro, los que deciden confiar en mí y hacer mi voluntad, ser fiel en todo momento, no cuando a mí me placa, no solamente cuando Dios me bendiga, no solamente cuando Dios me bendice, no, Dios es muy claro y muy preciso. Así como usted no está dispuesto a estar con alguien que no le demuestra confianza, que no le demuestra lealtad, sino todo lo contrario, que dice que le ama, pero le miente, le es infiel, le engaña, le traiciona. Usted no está dispuesto a estar con alguien así. Entonces, esto es lo mismo que Dios trata de decirnos. Dios nos ama, pero Él quiere que también nosotros, así como Él estuvo dispuesto a sacrificarse por amor a nosotros y dispuesto a demostrar su amor con sus hechos, con sus acciones, no pagándonos con más, aunque nosotros, ¿cuántas veces nosotros le hemos pagado con más? No queriendo perdonar, no queriendo hacer la voluntad de Dios, mintiendo, engañando, en adulterio, fornicación, cuántas cosas malas nosotros no hemos hecho. Y aún así, Jesucristo nos paga con un bien, dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero Él quiere que nosotros seamos una nueva criatura, pero que lo demostremos por medio de nuestra obediencia, de nuestro sacrificio, que nos neguemos a nosotros mismos a demostrar con nuestros hechos y a demostrarle a los demás que Jesucristo vive en nosotros. Que así como Jesucristo demostraba y decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero era a través de sus hechos, de su testimonio, no solo de hablar de su Padre, sino que Él lo demostraba con sus hechos, con sus acciones, y demostrar que Dios es amor, pero lo demostró de qué forma, dispuesto a negarse para que nosotros podamos ser salvos. Aún así, Jesucristo estuvo dispuesto a seguir confiando en su Padre, aún en medio de la prueba. Decía, Padre, mira, yo sé que voy a pasar por un momento difícil, aparta de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, porque yo te amo y estoy dispuesto a sacrificarme por amor a ti y por amor a las almas, a lo que tú amas. Así también Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, la bendición de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, estará con nosotros. Pero Él quiere que nosotros seamos sinceros, que seamos genuinos, que tengamos un corazón transparente y que tomemos en cuenta que Dios lo puede ver todo y lo sabe todo. Nosotros no podemos engañarnos, nosotros no podemos engañar a Dios, nosotros no podemos manipular o chantajear a Dios como a nosotros nos placa. No. Nosotros tenemos que aprender a ser sinceros y a valorar a Dios y a demostrarle que verdaderamente nosotros le amamos y que anhelamos estar con Él en su reino. ¿Por qué? Porque dice que todo pasa, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aquellos que están dispuestos a vivir su palabra, estos no pasarán. Estos permanecerán para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor le dará salvación y vida eterna. Y podrán tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones, no importando la prueba o los momentos difíciles que estemos pasando.
Porque el Señor ya lo dijo en su palabra: en el mundo tendré aflicción, aunque pasen por sombra de valle y de muerte, yo no lo dejaré, yo no lo desampararé. Aunque pasen por el fuego, aunque pasen por el agua, yo siempre estaré con ustedes. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Él quiere que también nosotros, lo que nosotros decimos con nuestra boca, que lo demostremos con nuestros hechos, con nuestras acciones. Que si nosotros decimos que creemos en Dios, que no lo digamos solamente por decirlo, que no lo digamos de labios para afuera, porque es muy fácil. Lo difícil es comprometernos como lo hizo Jesucristo con nosotros. Él quiere que también nosotros nos comprometamos, pero con nuestros hechos, con nuestras acciones. Si en verdad nosotros queremos ser salvos, anhelemos estar con Él, así como Él anhela estar con nosotros. Porque cuando usted ama a alguien, usted anhela estar con Él, está dispuesto a sacrificarse. Entonces Dios nos hará vivir en paz. Aquellos que confiamos en Él, aquellos que le son fieles en lo poco y en lo mucho. Entonces dice que aquellos que deciden ser fieles en lo poco, Él lo pondrá en lo mucho. Él le bendecirá, Él le dará su paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero es aquellos que deciden demostrarlo con sus acciones, que deciden preferir, como hizo Jesucristo, dejar que sus hechos y sus acciones hablen por ellos, que están dispuestos a demostrar con hechos y a través de sacrificarse, de negarse a sí mismos, como Jesucristo no lo ordena, nos manda, es un mandamiento de Dios, no es palabra de hombre. Porque muchas veces nosotros queremos que las personas se sacrifiquen por nosotros, que se nieguen a sí mismos a demostrarnos que nos ama, a demostrar que están dispuestos a cambiar y a dejarse transformar por el amor que verdaderamente sienten. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a dejarnos transformar por su palabra, que nos ayude a ser fieles y a confiar en Él en todo momento, no importando la prueba, no importando la tormenta y los gigantes que Satanás quiera levantar contra nosotros. Que decidamos serle fiel a Dios en todo momento, porque Satanás lo que busca es matar nuestra fe. ¿Y de qué forma Él lo hace? A través de la prueba, del sufrimiento, a través de acusarnos, a través de nuestro pasado, de las cosas malas que nosotros hemos hecho. Pero Dios nos ama y Él lo demostró con sus hechos y con sus acciones. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que en Él crea, todo aquel que está dispuesto a confiar y hacer su voluntad guardando su palabra, pueda ser salvo, pueda ser restaurado y pueda recibir esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones en todo momento. Así, mis amados hermanos, espero que esta palabra de parte de Dios sea de bendición y que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Como dice ahí en su palabra, los justos ante Dios son aquellos que guardan la palabra de Dios. ¿Y qué dice él? Los injustos no heredarán el reino de los cielos. En otras palabras, no lo quiero cerca de mí. Así como usted no está dispuesto a estar con una persona que no le demuestra lealtad, confianza, que no está dispuesto a ser sincero, que solo miente, que solo traiciona. Eso es lo mismo que Dios nos está diciendo cuando Él dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Así que muchas bendiciones, mis amados hermanos. Dios le ama y lo demostró con sus acciones y con su hecho,
pero Él quiere que también nosotros lo hagamos. Qué mejor que no hablemos tanto y que dejemos que nuestros hechos sean lo que hablen por nosotros. Muchas bendiciones.